Señores y señoritas, lo que vamos a ver el día de hoy es la temporada número 2 del terror analógico que nos voló la mente. The Real, temporada número 2, y tú lo vas a ver en este video. Los saludos exclusivos de este video son para los miembros de mi canal. Todas estas personas compraron la membresía de bronce y plata, y un saludo especial para Valen Flow y Leandro Espindola, quienes compraron la membresía de oro. Y un mega saludo junto a un gran abrazo para mis dos miembros exclusivos de diamante, Mouse Pixel Cat y Belial. Muchas gracias por apoyar mi contenido. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte, comentar, compartir y sobre todo dejar tu like. Si no sabes qué comentar, pues comenta me gusta los gatos. De esa forma me ayudarás a que más personas puedan ver mi video. Te lo agradezco muchísimo. Ahora sí, sin más contexto. Jacques Lacan presentó en 1966 uno de los esquemas más atrevidos para comprender la relación del anudamiento de los tres registros. El esquema R. En este gráfico se basa en la homología de dos triángulos opuestos, a saber, el representante de lo imaginario y el representante de lo simbólico. Aparecen en este dibujo como una aproximación de una formulación presentada en un plano proyectivo. La idea detrás del trabajo de estos dos triángulos se explica en la forma en la que uno de ellos se proyecta debido a su semejanza proporcional,
con el otro en el plano, al igual que la sombra de una casa se proyecta en el suelo según la dirección de los dos rayos solares. En el plano que Lacan inicialmente concibe como una esfera, donde los triángulos de lo simbólico y lo imaginario obedecen a la respuesta de no cumplir el quinto axioma de la geometría euclidiana. De esta forma, rompiendo estos dos puntos hacia el horizonte infinito de la curva, obtenemos lo que se conoce como cinta de Mobius, una superficie no orientable de un solo lado y borde, que da la impresión de tener un lado interior y otro exterior. Así es la franja del real en el esquema R. De hecho, el gráfico realmente sigue la forma de una cruz. De esta manera, en la etapa inicial, el niño recibe lo simbólico a través del lenguaje, las normas sociales, la construcción humana de la realidad y todo lo que le preexiste. En el triángulo ubicamos la triada externa de la idea perfecta del ser, letra I, la proyección completa de lo materno, letra M, y el poder de la omnipotencia, letra P. Todos ellos mediados por el discurso del gran otro, letra A. Es decir, la simbolización misma de la construcción social. Sin embargo, el niño es todavía demasiado rudimentario y se percibe a sí mismo y al mundo desde su pleno potencial biológico en relación con sus únicas necesidades básicas de alimentación y evacuación. Solo reflejan en el registro de lo real, y el mundo se les presenta tal como es, desde el horroroso vacío de la existencia sin sentido. El niño no ve personas, solo ve la brutalidad de la naturaleza. Dr. Alejandro Simar, jefe del Departamento de Casos de Investigación de la Realidad Anómala. Presentación, caso 0017A02, sobre el escenario del espejo. Cuando nos damos cuenta de que un niño percibe la realidad desde lo real, entendemos que se produce por su incapacidad biológica de estructurar la imagen del mundo a través de un proceso de adopción. Jacques Lacan describió esto en El escenario del espejo, lo que suele ocurrir entre los 6 y los 18 meses en todos los niños. Sin embargo, debido a complejidades relacionadas con el goce, cuyo funcionamiento ignoramos por completo en la infancia, posiblemente debido a traumas, los niños podrían seguir percibiendo el mundo desde lo real hasta edades avanzadas. Cuando nunca se han visto en un espejo ni en ningún reflejo, puede suceder que permanezcan perpetuamente en una posición omnisciente de su condición biológica, alineados de cualquier sentido significativo de su propia existencia humana. El reflejo en el espejo permite al ser humano quedar encantado con lo que ve más allá, en una dimensión virtual, algo que los cautive, algo que desean alcanzar, pero que al ser virtuales nunca podrán tocar realmente. Cuando ven su propio reflejo, quedan encantados con esa imagen, deseando poseerla, y como no pueden ni siquiera tocarla, se alinean por la idea de que esa imagen son ellos mismos. Esto es lo que es llamado como narcisismo primario. Sin embargo, esto no es sencillo, ya que ha habido casos en los que ciertos individuos, incluso al verse en el espejo, no logran sumergirse en el registro imaginario, no logran fascinarse por su propia imagen y nunca logran anudar los tres registros, conviviendo con seres que no pueden explicar, en un mundo carente de lógica, significado social y sobre todo cultural.
un lugar donde todo es el aspecto más puro y brutal de la naturaleza, donde convive con masas de carne y órganos que emiten sonidos extraños. El doctor Miller relata el caso de Clarice, una adolescente de 17 años diagnosticada de imposibilidad del espejo y que se encuentra atrapada en las redes de los 3 años. Este es uno de los pocos casos en los que la persona continúa viviendo, sin sucumbir al deterioro clínico, pero el registro imposible se apodera de su cuerpo. El siguiente registro es una grabación de audio a las 4 de la mañana, en la habitación donde está recluida. Profesor Jacques Alain Miller ha sido invitado por el Dr. Alexander Simard. Presentará los casos imposibles. Palabras del profesor J. A. Miller en la conferencia de 1999, Nueva York, a partir de los estudios del Dr. René Spitz, quien, a pesar de oponerse a la técnica analítica de Jacques Lacan, realizó estudios muy precisos sobre la cuestión de la imposibilidad de lo imaginario en algunos bebés. De hecho, sus estudios siempre se mantuvieron en la línea de lo que trabajamos como lo real. Entre sus observaciones muy precisas en la década de 1950, observó que algunos bebés no reconocían rostros. Su rostro estaba triste, perdido y vacío. A menudo lloraban mucho y con el tiempo su actividad disminuía significativamente. También exhibían movimientos estereotipados y repetitivos, como si intentaran adaptarse a un mundo imposible de comprender. Continuaron viendo un mundo hostil, un mundo hecho de lo real, y se aislaron de los demás. En los casos que les presentaré, podrán observar con atención que estos bebés, de quienes se espera que no vivan más de 3 años, en un momento determinado sí logran sobrevivir a este reflejo real e imposible de la vinculación social. Pierden ciertas capacidades biológicas de visión y sus ojos comienzan a verse gravemente afectados. Comenzaron a perder la visión, pero también los ojos como sustancias biológicas, dejando esas estructuras internas al descubierto, ante la imposibilidad de comunicación en todos los sentidos. No mostraron dolor ni pudieron transmitir su sufrimiento. Incluso siendo adolescentes, algunos de ellos no podían comunicarse correctamente. Les costó entender que había algo que intentaba interactuar con ellos. Desconocían los conceptos de padres, médicos, autoridades, amigos, etc. Estaban en un relativo coma mental. La situación era horrorosa.
Dadas las implicaciones médicas, quedarían completamente ciegos y poco a poco irían perdiendo cada uno de sus órganos sensoriales, ya que el mundo exterior no les sería de ninguna utilidad, careciendo significativamente de significado para su existencia como seres humanos. Nos vimos obligados a estudiar estos casos, pero teníamos que encontrar algo para comprender su precario y rudimentario mundo interior. Necesitábamos ver eso, lo real, de alguna manera, porque cuando es humanamente posible, en los primeros meses de vida, luego de la edad adulta, es imposible recordarlo, por falta de memoria para las imágenes. Víscera de Registros, Borroman, 1998. Mediante bioingeniería en cooperación entre la Universidad de París y la Universidad Tecnológica de Texas, se creó este dispositivo para dar cuenta de lo que ve una persona después de superar la etapa del espejo. Intentamos reconstruir las visiones de los bebés antes de que se perdieran su capacidad visual total. Los resultados fueron sorprendentes porque pudimos ver a lo real por primera vez en la historia. Logramos captar ese real que aparece cuando el ser humano aún no ha logrado vincular la comunicación social. Hemos podido ver lo que se esconde en los cimientos de nuestro mundo. Así es realmente el ser humano, en su forma más primitiva como especie habitante del universo. Es el vínculo social, la necesidad de significado, lo que nos permite reconocer formas, rostros, emociones, ideas, formas de los colores y entre otras cosas. Así ve uno de los infantes a sus padres y el mundo que los rodea. Así ven los pasillos, las habitaciones, los lugares que tanto les resultan familiares a las personas que han superado la etapa del espejo. El mundo es en realidad un lugar extraño. Estamos alineados de una forma que nos reconforta, que nos hace sentir como en casa. Pero no hay nada más lejos de esto. La pregunta que surge es, ¿qué somos realmente? ¿Por qué insistimos en los propósitos de la existencia? Ok, ya me recuperé. Me encanta esta serie de terror analógico por la complejidad de toda la historia y sobre todo que en la parte número 2 seguimos viendo que los investigadores Jake Lacan y el profesor Simar, los cuales siguen estudiando los nuevos conceptos de lo real, pero ahora nos muestran a muchos más investigadores que participan en todo este caso. Lo que sabemos hasta el momento es que ahora lo real ha evolucionado o adaptado a nuestro mundo, pero ya no nos dicen el plazo de tiempo entre la primera temporada y la segunda. Voy a suponer que esta segunda temporada suceda a la par con la primera, siendo que lo real haya evolucionado en un corto plazo. ¿Y por qué digo evolucionar? Bueno, ahora ya tenemos un concepto más detallado sobre el por qué las criaturas de lo real o las entidades se manifiestan en nuestro mundo. Lo que están viendo ahora mismo se llama nudo borromeo, la cual se genera cuando lo real, lo imaginario y lo simbólico logran unirse, provocando que lo real aparezca en nuestro mundo. Pero estas entidades lograron descubrir la manera en la cual se pueden manifestar de una manera más sencilla y fácil de efectuar. Lamentablemente descubrieron la forma de corromper la mente de los jóvenes, entre ellos niños y adolescentes, haciendo que pierdan todas sus emociones, la visión y sobre todo la confianza de ver a los demás. Esto último justificado gracias a un estudio que le hicieron a una muchacha, la cual describe cómo ahora ve las cosas después de que lo real se manifestara en ella. Como concluimos en la primera temporada, lo real no es nada parecido a un mundo donde puedes descansar. Lo real se describe como un infierno, un lugar donde la desesperación y lo perturbador se manifiestan. Y por fin, podemos ver el mundo donde los humanos jamás debieron de incursionar. La dimensión de lo real, una dimensión donde todo es tormento,
donde los humanos se ven de una forma muy maligna, siendo esta foto la representación de cómo la niña ve a su madre. Y ahora agárrense las neuronas y los pantalones porque hoy tendremos una clase muy especial sobre por qué lo real se manifestó en este mundo. Jacques Lacan en 1966 mostró uno de los esquemas más complejos de comprender, pero este gato con sombrero se tomó 3 horas de su vida para resumir, aclarar, analizar y explicar este concepto. La universidad y ser youtuber me están quitando años de vida. Bueno, esta vaina es llamada esquema R, la cual explica más a profundidad el nudo borromeo, que como ya dije genera cuando lo real, lo imaginario y lo simbólico logran unirse. Este gráfico se centra en la homología de dos triángulos opuestos, siendo representados como el triángulo de lo imaginario y lo simbólico, generando una formulación para un plano proyectivo. O sea, lo que tienen que entender es que la utilidad de estos triángulos es proporcional con el otro plano haciéndolos semejantes. O sea que si el otro plano se ve reflejado con nuestro plano actual, al unirse, lo real se manifestaría. Por ejemplo, cuando la sombra de una persona se proyecta en el suelo por culpa de los rayos solares. Este plano hecho por Lacan es en base a una esfera donde los triángulos de lo simbólico y lo imaginario reaccionan a la respuesta del incumplimiento del quinto axioma de la geometría euclidiana. O sea que si una recta índice sobre otras dos formarían un mismo lado de ángulos internos menores de dos rectos, lo cual al prolongarlas indefinidamente se encontrarían por el lado en que los dos ángulos sean menores que dos rectos, generando que se rompan los dos puntos que están situados en el horizonte infinito de la curva, obteniendo la cinta de Mobius, generando la presencia de lo real en el esquema R, naciendo la etapa inicial en donde el joven o niño recibe lo simbólico a través del lenguaje, las normas sociales, la construcción humana de la realidad y todo lo que se le preexiste, siendo este esquema final la idea perfecta del ser como la letra I, la protección como la letra M y el poder de la omnipotencia como la letra P. En resumen, sería la simbolización misma de la construcción social en los jóvenes, la cual es alterada por lo real, haciendo que éste naciera. Pero no olvidemos que los niños y jóvenes tienen una percepción del mundo muy primitivo, haciendo que lo real se refleje en ellos y les haga ver el mundo tal como es, desde los horrores del vacío de la existencia misma sin sentido. El niño no ve personas, solo ve la brutalidad de la naturaleza en su estado natural, haciendo que el plano normal y el plano de lo real coexistan en un solo plano, naciendo todo este nuevo mundo, con la conexión de estas dos realidades. Espero que me hayan entendido. ¡Me estoy volviendo loco! La fille a été trouvée dans une maison abandonnée en périphérie de son... paraissant désorientée et ne comprenant ni obéissant à aucune commande. Elle a été emmenée contre son gré. Lors de l'examen, les éléments suivants ont été notés. Son visage était déformé par d'étranges fils qui sortaient de ses orbites oculaires complètement vides. C'était un choc énorme pour les médecins, qui avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient. Elle semblait presque comme un zombie, quelque chose de biologiquement impossible, mais là elle était, comme une étrange forme de vie qui ne réagissait de manière cohérente à rien. En el psicoanálisis, especialmente en su rama clínica infantil y juvenil, los test de dibujo tienen una importancia capital para comprender el mundo psíquico de los niños. A través de estos dibujos es posible incluso obtener una visión más precisa del entorno social en lo que se ven involucrados. Este es un dibujo de una paciente del Dr. Miller,
una niña de 9 años que presenta su relación con su hermana. La niña describe a su hermana como una entidad sin alma, no la reconoce como persona e incluso expresa miedo por lo que se está convirtiendo. En este dibujo se le pidió a la paciente que ilustrara cómo sería su vida si continuara viviendo con su hermana. El profesor Miller comentó que en octubre del año 2000, en el hospital de la Ribera de París, un grupo de supuestos adolescentes llegaron a la sala de psiquiatría con una condición física muy inusual. Los casos fueron tan inesperados que no hubo consenso médico sobre su diagnóstico. Paciente identificado como R, 18 años. Los padres de este adolescente afirmaron haberlo encontrado en tales condiciones en la mañana. Cuando se le preguntó sobre su historial, mencionaron que el adolescente había presentado heridas en el rostro y sus ojos se habían ennegrecido durante los últimos 2 años. Paciente identificado como K, 16 años. Esta niña fue encontrada deambulando por las afueras de un suburbio. Los vecinos que la llevaron a urgencias dijeron que habían aparecido en el barrio hace unos días. Tenía el rostro cubierto de manchas como heridas y los ojos completamente ennegrecidos. Ella no podía entender nada hasta que esos extraños cables salieron. Paciente identificado como S, 18 años. Este niño fue traído por sus padres, quienes presenciaron toda la progresión de la extraña condición que aqueja a su hijo. Mencionaron que su hijo nunca aprendió a hablar ni comunicarse adecuadamente. Había pasado muchos psicólogos y psiquiatras, pero nadie sabía qué enfermedad podía tener. Destacaron que una vez que perdió por completo el sentido de la visión, de sus órbitas comenzaron a brotar extraños cables que se movían como alargados dedos negros. En algunos casos más graves, estos cables habían brotado de diferentes partes del cuerpo, inmovilizando completamente a la persona. De hecho, habían llegado un par de pacientes completamente consumidos por esta extraña masa de cables, imposibilitándoles su reconocimiento. Estos individuos incluso respiraban, respondían en cierta medida a ciertos estímulos externos, pero en términos de habilidades comunicativas, esto no era de ninguna manera viable. El profesor Miller pudo hablar con uno de los afectados, el único que de alguna manera había logrado comunicarse comercialmente en un idioma algo parecido al francés y al inglés, aunque muy rudimentario. El profesor Miller clasificó estos casos como un ataque directo de lo real al cuerpo, ya que después de tantos años de imposibilidad del espejo, la función de los ojos no tenía sentido para sus pacientes. Así, la pulsón de Lerick surgiría directamente de las cuencas de sus ojos inútiles para apoderarse del cuerpo de forma permanente, encontrando la manera de infiltrarse en la realidad cotidiana. Lucia A., ciudadana española de 32 años, se ofreció como voluntaria para el proyecto del profesor Miller. Experimentó con los prototipos iniciales de la máquina de visualización real.
Lucía fue colocada dentro de este tambor de generación de campo RCI. Este tambor comienza a girar en su interior a tal velocidad que logra entrar en lo real. Grabación del experimento presentado en el Congreso. Nous allons commencer l'expérience, Lucia. Dis-moi si tu es prête. La machine a été allumée. Tu devras attendre quelques minutes jusqu'à ce que le générateur soit en fonctionnement optimal. N'oublie pas que tu peux demander à être sauvé des visions du réel quand tu le juges nécessaire. C'est d'accord. S'il te plaît, Lucia, puisque tes mains sont libres, décris-moi ce que tu me dis pour que je puisse le voir à l'écran. Prends ton temps, prends-le calmement. Est-ce que cette figure effectue des actions similaires aux miennes? Parfait. Raconte-moi la suite. As-tu besoin qu'on te sorte de là? Melanie Klein, eminente psicoanalista en el año 1933, casi 40 años antes de las teorías del profesor Jacques Lacan, tuvo la oportunidad de toparse con un caso de lo real en una de sus investigaciones para la naciente disciplina neuropsiquiátrica. Sin ninguna referencia previa, pudo documentar el que se conoce como el primer caso de un infante afectado por lo real. Este caso sería retomado posteriormente por el profesor Miller en la conferencia sobre el Quotient, celebrado en Baltimore hace 2 años, en 1944, donde se presentaron pruebas irrefutables del único caso existente de una persona que logró sobrevivir a lo real desde la infancia y pudo mantenerse viviendo en el estado de especie más natural de la Tierra. El caso presentado en 1933 por Melanie Klein
aborda el caso del niño austríaco Karl, a quien utilizó para ejemplificar ciertas cuestiones del desarrollo infantil, sin saber que sería un caso fundamental para el estudio de lo real y su impacto en el ser humano desde el principio plano simbólico de la realidad cotidiana. This case, of which I will now provide some details, is that of a 4-year-old boy who, due to the poverty of his vocabulary and intellectual development, was at the level of a 15 or 18-month-old child. He lacked almost completely the adaptation to reality and emotional relationships with his environment. This child, Karl, lacked affection and was indifferent to the presence or absence of the mother. From the beginning, he had rarely shown distress, and even in an abnormally reduced degree, except for a certain special interest, which I will address shortly. He had almost no interest, did not play, and had no contact with his surroundings. Generally, he articulated unintelligible sounds and constantly repeated certain noises. When he spoke, he used his limited vocabulary incorrectly. But not only was he unable to make himself understood, he also had no desire to, showing no interest in social communication. Furthermore, the mother sometimes clearly noticed in Karl a strongly negative attitude, expressed in that he often did precisely the opposite of what was expected of him. For example, if the mother managed to make him repeat some words along with her, Karl often completely altered them. Additionally, he would sometimes correctly repeat the words, but continued to repeat them incessantly and mechanically until everyone was fed up. Both forms of behavior differ from that of a child considered average in development. When a child within normal development shows opposition in the form of rebellion, and when he shows obedience, even accompanied by an excess of distress, he does so with some understanding and some reference to the thing or person involved. But in Karl's opposition and obedience, there was no affection or understanding at all. Moreover, when he hurt himself, he showed great insensitivity to pain and did not experience the universal desire in young children to be comforted and pampered. His fixation on aggression toward his own eyes was curious. His physical clumsiness was also very noticeable. He could not grasp knives or scissors, so he had to be fed by a third party at all times. The impression I got from his first visit was that his behavior was very different from what we observe in children with expected development. He allowed his mother to leave without showing any emotion, and he followed me to the office with absolute indifference. There, he ran around without any purpose, and he trotted around me several times as if I were just another piece of furniture, showing no interest in the objects in the room. While running from side to side, his movements seemed to lack coordination. The expression in his eyes and face was fixed, absent, and lacking interest, compared once again with the behavior of children with psychotic symptoms. I recalled children who, without having true anxiety attacks, during their first visit would timidly and obstinately retreat to a corner or sit without moving at the table with toys or without playing, pick up one object or another only to leave them immediately. In all these forms of behavior, the great latent anxieties are unmistakable. The corner or the table are places to take refuge from me. But Karl's behavior lacked meaning and purpose, and had no relation to any affection or anxiety. Furthermore, at times, he would stand in the middle of the room and point to a corner, then proceed to make striking guttural sounds. I will now provide some details of Karl's previous history. His breastfeeding had been exceptionally unsatisfactory and disturbed because for several weeks
The mother had insisted on an unsuccessful attempt to breastfeed him, and the child had been on the verge of starvation. Artificial feeding was then resorted to. Finally, when Carl was 7 weeks old, a wet nurse was procured for him, but it did not improve. He suffered from digestive disorders, early nearsightedness, and reddening of the eye sockets. Possibly his development was affected by the fact that, although he received all kinds of care, he was never given any special attention or symbolization of the surrounding objects. The mother's attitude toward him had been from the beginning one of excessive anxiety. En 1994, el profesor Miller presentó en su conferencia algunas capturas de cámaras de visión nocturna estacionadas en Innsbruck, la misma ciudad donde Melanie Klein trató a Carl antes de que huyera tras la quinta sesión de evaluación. En esta presentación fue el análisis de 3 imágenes, posiblemente del niño que pudo haber estado viviendo fuera de la ciudad durante 60 años. La figura identificada con el mismo nombre, Carl, muestra un cuerpo alargado, desprovisto de todas esas características de un torso humano. Hay ausencia y o aplanamiento del tórax y las costillas. Los brazos y extremidades están desproporcionados en el cuello y es muy delgado. Imposible de mantener en posición si fuera un ser humano común y corriente. Una captura más cerca indica que muchos han perdido gran parte de su grasa corporal. Esto según los últimos estudios de Jacques Lacan, ampliamente desarrollados por el profesor Miller. De esta forma se explicaría la ausencia de pelo, genitales y el desarrollo muscular. Lo real se había infiltrado en todo su cuerpo para poder sobrevivir dentro de él, tomándolo como una especie de marioneta. Sabiendo que todos los infantes afectados por esta condición nunca lograron simbolizar en el mundo o comunicarse adecuadamente, su propio cuerpo había prescindido de un desarrollo lógico para el contacto social. Del mismo rostro se puede concluir que tanto sus ojos como su boca no fueron afectados como se esperaba. A pesar de su apariencia humanoide, mantiene, aunque deforme, las características básicas de un ser humano. En ese momento, el profesor Miller notó que Carl sonreía constantemente. Esto es consciente con una capacidad muy básica de socialización, y lo que conceptualizó del Dr. René Spitz dentro de la primera fase de vida, culminando con el desarrollo de lo que se llama sonrisa social alrededor de los 3 meses de edad. En esta fase, el bebé solo puede reconocer parcialmente el rostro de la madre, como una sombra en movimiento, pero lo reconoce como cercano y digno de confianza. Probablemente Carl, en sus más de 60 años de existencia, ha avanzado lentamente en el desarrollo de una sonrisa que respondía precariamente al mundo, y así, a pesar de todas las dificultades, logró limitar el goce que debería haberlo consumido por completo. En el mejor de los casos, durante la adolescencia tardía. Es muy interesante cómo acaba esta historia por el momento. Esta segunda temporada nos deja claro una cosa: lo real está más activo que nunca y buscó una manera de materializarse en nuestro mundo de manera sencilla, por los niños y los jóvenes. Durante esta segunda parte de este video dejaron de lado la explicación científica de lo real y nos dieron muchos más casos y pruebas que lamentablemente todos acabaron muy mal. Para comenzar, nos presentan los antecedentes de una niña la cual mediante dibujos nos da a entender cómo ella miraba el mundo. Absolutamente todo a lo que ella le echaba el ojo estaba totalmente distorsionado a la manera en que lo real le mostraba. Miraba a su hermana de una forma muy maligna y a todo su entorno lo comparaba como si fuera una pesadilla. Junto con esto también nos muestran los casos más grotescos e importantes de toda esta investigación.
Los jóvenes son el vivo retrato de lo que puede ser lo real, para aparecerse en nuestro mundo. Lamentablemente, no existe una manera de poder ayudarlos. Se podría decir que están en la etapa final de la transmutación de lo real, complementándose con todos los nervios que se hicieron visibles cuando poseyeron sus cuerpos. Pero esto no es todo lo perturbador. Al parecer, o como yo entiendo esta parte, el investigador Jacques Miller hizo un experimento para entrar en el plano dimensional de lo real, teniendo como sujeto de prueba a esta chica llamada Lucía, que lamentablemente fue una víctima más de estas entidades, dejándola en este estado tan, irreconocible. Al parecer, las entidades de lo real no admiten a ningún visitante no deseado, siendo esta una prueba más en el avance científico para determinar cómo contrarrestar a lo real. Como siempre, la ciencia dejando víctimas inocentes a su paso. Para terminar con este terror analógico, he de mencionar que antes de que todos los estudios siquiera comenzaran, hubo hace unos 40 años una psicoanalista llamada Melanie Klein, la cual fue la primera persona en tener un contacto fijo y directo con la primera entidad de lo real, presentándose en un niño llamado Carl, el cual era todo lo contrario a un niño real. Es más, ni siquiera se asemejaba un poco a lo que sería un niño con problemas emocionales. Simplemente este niño no tenía emociones. Cuando su madre lo dejaba con la investigadora Melanie Klein, este niño no lloraba, ni siquiera comía. Parecía una cáscara vacía sin nada que aportar a este mundo. Lo crítico de la situación dejaba a este niño como un espécimen muy extraño que jamás habían visto. Todo lo que les conté, ¿no les resulta familiar? Este niño llamado Carl fue el paciente cero que manifestó a la entidad de lo real, en el que después de más de 60 años, el aspecto de este niño era totalmente irreconocible, únicamente mostrando una sonrisa como prueba de su avance al tratar de crecer de una manera normal. Pero no, esta cosa nunca fue ese niño llamado Carl. Lo que ustedes están viendo ahora mismo es la entidad de lo real, en una fase muy pero muy avanzada, tratando de copiar la viva imagen de un supuesto humano. Un saludo especial para Bunny Blasty, que siempre reacciona a mis videos, y para los suscriptores que me siguieron en mi Instagram. Recuerda suscribirte y activar la campana para que estés atento a más videos. Sin más contexto, yo soy Norspad y el terror y misterio están detrás de ti.